Hola mundo. Nos encontramos en la tercera y última parte de leyendas tradicionales de San Luis Potosí. Sean bienvenidos y sin más, comencemos el video. En San Luis Potosí se vio mucho una casa sobre una de las principales avenidas abandonada y atorada en un litigio, pero además se dice que cuando se logró obtener los permisos para derribarla, esta no se dejaba destruir. En los años 90 se inició una transformación en la avenida Reforma, la calle de Uresti y la avenida Carranza, que se trataba simplemente de la destrucción de una serie de grandes residencias para crear un corredor turístico. Muchas personas estaban a favor del cambio y la modernización, pero muchas se oponían por temor a que el proyecto dejará más feo a San Luis Potosí. A la fecha muchos creen en lo último. Los dueños intentaron defenderse, pero la expropiación justificando la supuesta utilidad pública siempre ganaba en los juicios, menos una casa. Una casa ubicada en la esquina de Álvaro Obregón con Avenida Reforma, la cual era propiedad de la señora Raquel Villalba y se encontraba deshabitada antes del supuesto proyecto, pero situaciones legales impedían que esta pudiera ser expropiada. La casa siempre llamó la atención, debido a que era la única que permanecía en ese paisaje plano. A menudo era usada para poner anuncios o para drogarse, pero al parecer los visitantes no volvían a regresar. Desde entonces se decía que era imposible quedarse a dormir en dicha casa, pues esta estaba embrujada y entre uno más permanecía el nivel de ataques de los fantasmas iba aumentado. Por la noche se decía que se podía ver en uno de los cuartos una luz que incluso en ocasiones se paseaba por las habitaciones. También quienes pasaban al lado de la casa llegaban a escuchar cómo a veces se abría o cerraba una puerta, incluso hay quienes aseguran ver un rostro asomarse por las cerraduras de las ventanas. Incluso se llegó a decir que la persona que lograra dormir una noche ahí, recibiría un premio por parte de su dueño. Por supuesto todo eran rumores, pero estos le daban fama a la casa. Un día aparecieron máquinas a un lado de la casa, listas para destruirla y se esperaba que de un día para otro la acabarían por derribar, pero los días pasaban y no ocurría nada. Muchas personas señalaban que igual aún existía una laguna legal, pero otros afirmaban de fuentes cercanas que la casa no se dejaba derribar. Al parecer las máquinas una vez queriendo iniciar su trabajo no funcionaban y se mandaba traer otras las cuales hacían lo mismo. Por otra parte los trabajadores reportaban que se perdía o robaban cosas, otros que sentían cosas extrañas cuando estaban cerca o dentro de las casas, algunos incluso se negaban a seguir trabajando en el proyecto. Un día finalmente se logró derrumbar la casa por completo terminado los trabajos antes de que llegara la noche. Nadie sabe cómo se logró, pero algunos dicen que fue usando algún medium o sacerdote para contrarrestar aquella fuerza negativa. Algunos curiosos se acercaron a la casa destruida y aseguraron el haber visto un túnel en donde cabría una persona, como los legendarios túneles que se dicen comunicaban a casas y templos en el San Luis colonial. En los días siguientes se dio a la tarea de acabar el proyecto lo más rápido posible y de esa casa no quedó nada, pero se dice que en algunas noches si alguien pasa por ahí se puede escuchar cómo golpean bajo el suelo, como si alguien estuviera atrapado y quisiera salir. Honestamente es una historia simple y la cual puede tener muchas explicaciones, sin embargo, teniendo otros antecedentes como los túneles, o que esta casa al parecer fue de gente de alto estatus económico, es que la misma puede tener ciertos misterios detrás de su demolición. No dudo que otros edificios tengan alguna historia parecida o incluso más macabra considerando las situaciones de la época, pues, consideremos que canónicamente San Luis sí tiene una primaria construida sobre un cementerio. Sin embargo, no será la única construcción que el día de hoy abarcaremos. Me gustaría primero revisar una de las leyendas y personalidades más enigmáticas y recordadas del estado, una persona cuya leyenda ha trascendido por generaciones y que actualmente sigue siendo muy querido. Juan del Jarro era un pordiosero del que se decía odiaba el baño, el mes de julio y las riquezas. Su nombre real fue Juan de Dios Acios Ramírez, pero fue bautizado con dicho nombre porque siempre portaba un jarro de terracota. Juan tenía dos características que lo diferenciaban de cualquier pordiosero. La primera es que era un hombre piadoso que repartía sus ganancias diarias con otros menesterosos. La otra característica que hacía especial a Juan era su afección por los dichos y las frases llenas de sentido común así como proféticas.
Se desconoce cómo llegó este indigente a la ciudad, se convirtió en un personaje habitual cuando varias de las familias más habituales lo invitaban a cenar a sus casas o por los consejos que les brindó a varios integrantes de la sociedad potosina. Estiman que nació alrededor del año 1803 y falleció el 9 de noviembre de 1859. Fue sepultado el 10 de noviembre, después de ser despedido de este mundo con la ostentación y lujo digno de un obispo, magnate o político. Juan de la Jarra decidió vivir en la calle por elección propia, y pedía limosna no para él, el dinero que obtenía lo repartía entre otros indigentes de la ciudad. Mencionan que Acios Ramírez tenía como protector y amigo al doctor Anselmo Calvillo, que no solo atendía a los enfermos que le enviaba, sino a él mismo. Una de las supuestas cualidades del indigente eran la videncia, entre las más conocidas fue la dada a una muchacha aristócrata de la ciudad. La joven le puso una trampa a Juan del Jarro, quiso evidenciarlo y ella terminó por irse de San Luis Potosí. Según la leyenda, la señorita de clase alta pasó al lado de Juan y, segura de que era nada más que un charlatán que engañaba a la gente para sacarle dinero, le preguntó: Dime, adivinador, ¿cómo se llamará el que ha de ser mi esposo? A lo que Juan del Jarro respondió: Te casarás, pero no con el padre del niño que llevas en el vientre. Al poco tiempo, la señorita tuvo que abandonar la ciudad porque su familia descubrió que Juan tenía razón. Otra de las profecías que esperan nunca se cumplan implica la destrucción de la ciudad. Juan tuvo una evidencia donde aparentemente una inundación destruiría a San Luis Potosí. Algunos sugieren que este episodio ya ocurrió. ¿Recuerdan cuando en la noche del 15 de septiembre del año de 1933, la represa reventó arrasando el poblado de Santiago? Fueron cientos los muertos entre mujeres, hombres y niños. Uno de los personajes más importantes dentro de la mítica del estado, pues incluso posee su propia estatua, y es uno de los mayores ejemplos a seguir en cuanto a actuar, si bien, en el Panteón del Saucito aún existe su tumba, por lo que sé, sus restos ya no se encuentran ahí. Sin embargo, aún así es un lugar que recomiendo visitar, pues cerca hay varios lugares también turísticos además de las fiestas patronales por la iglesia y el tianguis de las vías, pero ya que estamos hablando de este camposanto, es oportuno quedarnos, pues ahí es donde se desarrolla nuestra siguiente leyenda. Se comenta con gran temor el misterioso caso en el que en una fría y solitaria madrugada del mes de noviembre de hace ya mucho tiempo en nuestra ciudad, algo verdaderamente terrorífico le aconteció a un chofer de taxi. Sucedió que el señor Morales, quien venía manejando su taxi al norte de la ciudad y justo al pasar por fuera del Panteón del Saucito, sintió un ligero escalofrío al percatarse de una extraña presencia que le hacía la parada desde los antiguos arcos de dicho lugar. El taxista se detuvo mientras distinguía que era una dama vestida de negro quien sin quitarle la mirada de encima, se iba aproximando al coche. Al subir la dama al carro de sitio, el señor Morales pudo ver claramente una gran tristeza reflejada en sus ojos, así como también al escuchar esa ronca y seca voz que le pedía la llevase a cierto templo. Inmediatamente el chofer le dijo que por ser las 3 de la madrugada, ya el templo estaría cerrado, pero la misteriosa mujer insistió diciendo que solo se arrodillaría unos minutos para rezar por fuera de las puertas. Y así fue como ambos personajes llegaron en medio de la completa oscuridad al templo de San Francisco. La mujer descendió del taxi y caminó lentamente hasta las puertas del templo, se arrodilló y rezó rápidamente no sin antes persignarse y volver de nuevo al taxi. El señor Morales muy seguro le preguntó que a dónde la llevaría dado a la peligrosa hora que era ya, y al contestarle la dama enlutada que ahora irían a la parroquia de San Miguelito, el chofer la llevó algo asombrado y la esperó por corto tiempo. Y así fueron recorriendo otras 4 iglesias más, en donde la misteriosa y pálida mujer se bajaba del carro y caminaba muy lento hasta arrodillarse y rezar por fuera de las distintas puertas de cada una. De nuevo ella le dijo al chofer con esa ronca y seca voz que ya solo le quedaba ir a rezar a las puertas del templo del Señor del Saucito para cumplir con una manda que no pudo cumplir anteriormente, y así fue, pues hizo lo mismo y regresó al carro de alquiler. Al subirse esta mujer, le pidió de favor dejarla de nuevo en los antiguos arcos que están por fuera del Panteón del Saucito, mismo lugar donde la recogió.
Al taxista le pareció extraño no llevarla a alguna casa, sino al camposanto, ya que no era común dejar a alguien a esas horas, y aún más estando obviamente cerrado. Al momento de llegar al panteón, la singular mujer lo observaba con una fría mirada mientras le daba un sobre cerrado y aparte una medalla de oro, pues no traía dinero para pagarle, pero le dijo que fuera a cobrarle a su hermano a la dirección escrita en dicho sobre que segundos antes la mujer le había dado en sus temblorosas manos. El señor Morales tomó tanto el sobre como la medalla de oro de mala gana, ya que no le pareció correcta la manera de proceder de la pasajera, y al voltear de nuevo a la parte trasera del taxi, el chofer se percató que estaba completamente solo, pues ya no estaba la misteriosa dama. Enseguida pudo ver a lo lejos que la dama enlutada se perdía entre los arcos del panteón para desaparecer entre la espesa neblina del fúnebre lugar. El chofer pensó que ya por lo cansado que estaba no pudo escuchar el cerrar de la portezuela del vehículo y arrancó muy nervioso y confundido. A la mañana siguiente, el taxista, al mirar la antigua medalla de oro, se dio cuenta que ésta llevaba inscrito en la parte posterior el nombre de Socorro, y enseguida se dispuso a ir a buscar al hermano de la misteriosa mujer, quien le aseguró era un licenciado. Y así fue, pues al tocar en cierto despacho, pudo entrar e informarle al hermano acerca de lo ocurrido. El hermano quedó impávido al escucharlo, y al ver la medalla de oro le dijo que efectivamente era la misma medalla de su hermana mayor. De inmediato le pagó con cierto recelo al taxista, confesándose que su hermana Socorro había muerto meses antes sin haber cumplido una manda, pues falleció repentinamente habiendo quedado esta pendiente. Se dice que el taxista, al oír lo que el licenciado le decía, sintió un gran terror al recordar esa voz de ultratumba así como la funesta mirada de aquella mujer, y salió corriendo sin aceptar el pago. Lamentablemente el chofer del taxi murió poco después de haberse dado cuenta que se topó cara a cara con la mismísima muerte. Esta es una de las leyendas más comunes que se cuenta en la capital, pues posee esa relación con un trabajo común como el prestar servicios de transporte. Si bien nos ubica en una época ya bastante pasada, no deja de ser algo que con otras leyendas es común de escuchar de las personas que conducen a altas horas de la noche, como lo son los taxistas, traileros, camioneros y demás profesiones. Sobre todo abarcando construcciones tan visitadas y reconocidas de la ciudad, como lo son los diferentes templos, así como este camposanto. Sin embargo, si de lugares con cargas fantasmales hablamos, uno que no se debe pasar por alto es un hospital, en especial, el que abarcaremos en nuestra última leyenda del video, así como de la temporada. Sin más. El Hospital Ferrocarrilero es un inmueble de aspecto inglés ubicado en el barrio de Montecillo, San Luis Potosí. Es actualmente la preparatoria pública Profa Margarita Cárdenas de Rentería. Inicialmente se trató de un hospital ferrocarrilero el cual prestaba sus servicios médicos desde 1885, el cual está basado en una arquitectura inglesa debido a que muchos doctores americanos trabajaban ahí en lo que se construía el tramo ferrocarrilero México-San Luis Potosí. Con los años y una vez terminada la tarea original del hospital, este se transformó en un hospital público a cargo ahora de doctores mexicanos, posteriormente se convirtió en academia y finalmente en escuela pública. Su rica historia le ha convertido en uno de los focos paranormales más activos de la ciudad. El lugar cuenta con un jardín central el cual anteriormente tenía muchos árboles frutales. Salones y oficinas forman parte del hospital, albergando cada uno diferentes historias. El patio central es el más común, pues se dice que ahí es donde se pueden ver niños pequeños parados, como si miraran a alguien mayor. Algunos solo han visto un niño o una niña, mientras que otros han visto incluso 2 o 3, todos de temprana edad. Se cree que en el jardín se daba entierro a los pequeños niños que morían en aquel hospital. Otra aparición de niños es la de una pequeña que dicen sus papás habían dejado en el hospital para que se curara de una enfermedad. La pequeña se asomaba por la ventana siempre en la espera de sus padres. Un día la pequeña se pone muy grave y desafortunadamente los padres no alcanzaron a llegar a verla con vida. Sin embargo, sea por su historia o de verdad dejar su energía en este inmueble, es que hay relatos de muchas personas entre maestros, intendentes y alumnos, quienes narran haber visto el reflejo de una niña asomándose por la ventana. Incluso se ha tomado la decisión de pintar la ventana para tratar de no verla. Siendo no pocos los testimonios, la aparición de niños es muy frecuente en este lugar, pero debido a que no resulta amenazadores dichos visiones, la gente a veces ni siquiera se da cuenta hasta que le conocen la historia del lugar y se dan cuenta que lo que vieron fue un fantasma.
Sin embargo, como en cualquier hospital y al tratar gente con cualquier circunstancia médica, también se recibieron a pacientes que venía de incendios, y precisamente uno de los entes paranormales, tal vez más escabrosos que hacen presencia, es el del quemado, apodo dado por relatos de la gente. Mencionan que en uno de los salones se puede ver recostado en una camilla un hombre con horribles quemaduras, quejándose de dolor. También es común ver un soldado en uno de los últimos salones, de apariencia seria y muy tranquilo, con uniforme similar al de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con algunos testimonios, se cree que era un guardia comisionado al lugar cuando había doctores extranjeros. Decir que la aparición de médicos en el lugar también es muy común, quienes atraviesan los pasillos o jardines en la oscuridad pero que son plenamente identificados por su bata blanca. Algunas personas que transitan y vecinos dicen que se puede ver a lo lejos algunas sombras que parecen recorrer el interior de la escuela. Las manifestaciones en el lugar no se limitan únicamente a avistamientos, sonidos y olores también se hacen presentes, principalmente el de personas platicando o pasos, así como el olor aséptico característico de un hospital. Hace unos años parte del suelo del hospital se derrumbaría, muchos rumores señalan que se trataba de un túnel que comunicaba con el Montecillo como muchos otros del estado. Sin embargo, la realidad es que se trataba de la morgue del hospital, y como cualquier otra, es donde se depositaban los cadáveres. Posterior a esto, el suelo fue nuevamente cubierto, y actualmente uno de los salones se encuentra encima de esa sección. Debido a la naturaleza de los accidentados que podrían provenir de cualquier parte del país, y algunos al sufrir lesiones terribles, probablemente, hacía imposible su identificación, por lo que muchos pequeños que quedaron huérfanos y otros solamente fueron enterrados en fosas comunes en alrededores. Se cree que el lugar está cargado de muchos espíritus, los cuales quienes han vivido una experiencia con estos señalan que no detectan maldad, si sienten mucha inquietud en sus espíritus. El lugar sigue presentando apariciones y se sabe que no hay mes en que alguien no haya vivido una experiencia paranormal. Sin duda un lugar que por obvias razones posee gran cantidad de energías. Desconozco el momento en que paso de ser un hospital a una escuela, pero muy posiblemente le tocó esa transición entre la ciencia y aún algunas creencias más esotéricas. Asimismo, los accidentes en la construcción de las vías, así como posterior atención al público y muy posiblemente el atender personas en la época de la Revolución Mexicana, hizo que la zona tuviera que atender con muchos pacientes quienes naturalmente dejaban su energía ahí, además de claro, algunos fallecidos, quienes generan el dolor en sus familiares. Como cualquier hospital es común que esto ocurra. Sin embargo, en esta época, como sabemos, muchas personas quedaron huérfanas por el mencionado conflicto, además de claro, cargar con la mítica de estos edificios con peculiar aspecto, el cual aunque estético, siempre tendrá ese estigma al igual que otros edificios, por lo que muy posiblemente la aparición de fantasmas y seres de esta índole sea verdad por su origen. Sin embargo, al ser personas que en la mayoría incluso, casos como la misma energía de los médicos, muy posiblemente sus apariciones no sea más que un recordatorio del pasado, de lo que algún día se llevó a cabo ahí, y así como nosotros, las personas de la leyendas existieron, dejaron su huella, aporte y se inmortalizaron en los relatos, pero como ellos, nosotros algún día tendremos que trascender. Que tengas buena noche.